Hola, estimados amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. Y en esta tarde especial tenemos al maestro Alejandro Aldana Celso. Buenas tardes, maestro Alejandro. Hola, muy buenas tardes, doctor Didier Gómez. Muchísimas gracias por la invitación. Fíjese que desde hace tiempo queríamos entrevistarlo porque nos han preguntado mucho sobre usted, puesto que su trabajo es muy reconocido a nivel nacional e internacional. Ha salido de las fronteras chiapanecas. Ahorita, bueno, la novela Nudo de Serpientes, los 20 años que lleva impartiendo talleres, la última novela Sibelius Fractal, y bueno, todo el recorrido amplio que usted lleva, incluso ha sido en algún momento funcionario. ¿Qué nos puede decir acerca de usted? Adelante, tiene la tribuna abierta. Adelante, maestro. Bueno, pues quizás hablar un poco de la importancia de la lectura. Pensar que la lectura es algo que muchas veces le hemos dado una importancia que alguien podría pensar que una importancia superlativa, ¿no? En el sentido de que pareciera que todo confluye en la lectura, todos los caminos llevan no a Roma, sino a un libro. Y reflexionar por qué durante tantos años mucha gente, sobre todo doctos en diferentes ciencias, hay un punto en el que no es controvertido, que es decir, los niños y los jóvenes, es importante que se acerquen al libro. Y el libro es necesariamente un camino para un diálogo con los muertos, como decía Borges. Es decir, ¿por qué platicamos con los muertos en nuestras bibliotecas? Porque si yo leo a Ovidio o si leo a Chaucer, hace muchos años que ellos físicamente están muertos, pero afortunadamente su espíritu quedó, o parte de su espíritu, quedó encapsulado en estos grandes libros, y de esa manera nosotros tenemos la posibilidad de tocar el espíritu de un hombre o de una mujer que es leyéndolos. Y cuando nosotros no solo leemos, sino que además entendemos lo que estamos leyendo, entonces se establece el diálogo. Aparece un diálogo con el otro, con un Chaucer que hace mucho tiempo que ya no está en el planeta Tierra, en términos físicos, pero que sí ha estado ahí en términos espirituales y que nos sigue recordando las mismas cosas que en el siglo XVI nos dijo y que después nos siguió diciendo, pero el problema es que muchas veces nosotros no prestamos nuestros oídos. Y creo que una de las posibilidades del espíritu humano es dialogar con los grandes sabios que han habido en la tierra, y estos sabios están ahí esperándonos a que nosotros abramos los libros y entablemos en principio, un diálogo. De acuerdo, entonces, una de las recomendaciones para quienes nos ven es que se tienen que meter de lleno a la lectura, porque estamos desperdiciando a tantos grandes maestros, no solamente desde la invención de la escritura, cuando empiezan las obras literarias con Gilgamesh y luego con Ilíada, con Homero, con todos los grandes filósofos griegos que también escribió Platón sobre Sócrates, y luego nos seguimos, la Eneida de Virgilio, usted ya mencionó Ovidio, bueno, tantos grandes autores que tienen ahí un contenido que pareciera contemporáneo. Se ven las letras como si fueran de ahora, ¿no? No, hay un adagio clásico que dice, no hay nada más moderno que los clásicos. Es decir, los clásicos entendido en el sentido más profundo, que es decir, hablar de la cultura grecolatina. Si a nosotros nos dijeran, imagínate que vas a reunir en tu casa, en tu mesa, a Homero, a Dante, a Shakespeare,
a Miguel de Cervantes Saavedra, cualquiera diría un poco con esnovismo, oh, sería excelente, ¿no? Sería maravilloso, sería un sueño de mi vida. Pues bueno, no es tan difícil, lo único que tienes que hacer es conseguir los libros de cada uno de los autores que he mencionado y leerlos. Es como tenerlos en tu casa, ¿no? Tener a Cervantes en tu casa es como invitar a Cervantes a tu casa un mes o el tiempo que te vayas a, a requerir para leerte el Quijote, y tú tienes de invitado en tu casa a Cervantes esa semana, ese mes. Y entonces tú estás en diálogo con Cervantes. Y después, si has leído con anterioridad algunos otros libros, pensemos en Homero, la Ilíada y la Odisea, vas a descubrir que de pronto Cervantes empieza a platicar también con Homero. Y Cervantes nos empieza a hacer referencias a la Ilíada y la Odisea, y entonces te das cuenta que estás tú, está Homero y está Cervantes. Ese es el conocimiento, que siempre hay vasos comunicantes en términos culturales y en términos también históricos, en donde nos podemos ir comunicando con todos estos grandes maestros. Alguien que quiera ser escritor, necesariamente, lo sabemos muy bien, tiene que ser en principio un gran lector. Y cuando yo digo un gran lector, no quiere decir leer muchos libros. No se trata de leer muchos libros. Borges decía que podemos leer una centena de libros y con esos libros es más que suficiente para tener una idea global de lo que ha sido la historia de las ideas, y por qué nos han conformado como nos han conformado y lo que somos ahora. Ahora, yo lo conocí a usted hace algunos años en una plática que nos dio y recuerdo haber tenido el libro que hablaba sobre el ritmo de la poesía. No recuerdo exactamente el título, pero cuando lo empecé a leer me pareció muy atractivo como para tomarme un café y sentarme y disfrutarlo poco a poco. Y después ya supe de Nudo de Serpientes y luego a últimas fechas de la novela, pero usted tiene varias novelas ya escritas, lleva un amplio recorrido en la creación literaria. ¿Cuántas novelas ha escrito, maestro? Ay, ahorita se me borró el cassette, pero en términos de libros, aproximadamente 20 libros publicados. Y ahora, durante ese amplio recorrido, usted es doctorante de filosofía Así es. y tiene esa profundidad de la filosofía que ahora no es el típico concepto que conocimos del camino de la sabiduría, aunque continúa siendo un camino de la sabiduría, y la búsqueda de las cosas o la explicación de las cosas por medio de la razón, el saber qué hacemos, cómo estamos aquí, por qué. Y nosotros en medicina lo utilizamos mucho con un padecimiento. ¿Usted lo utiliza en la creación literaria, todo ese proceso filosófico? Definitivamente. Yo siempre en mis talleres le digo a los compañeros que escritor que no sepa filosofía, pues se está engañando nada más, ¿no? Es decir, aprender la técnica literaria es muy importante porque finalmente nosotros trabajamos sobre formas. O sea, estamos recurriendo a una estructura determinada. No es lo mismo, por ejemplo, como Joyce estructuró el Ulises, que es muy complejo, a, por ejemplo, como Faulkner estructura sus novelas. Tenemos que aprender la técnica y la técnica es forma, ¿sí? Pero no podemos quedarnos únicamente en la forma. Necesitamos contener a la forma de espíritu. Y el espíritu es la filosofía. Es decir, ¿de qué voy a hablar si mis reflexiones sobre la vida se detienen únicamente en lo que le pasa a mi vecino, lo que le pasa a alguien que conozco, lo que me pasa a mí mismo, pero no pasa por el marco, digamos, conceptual de lo que es la filosofía? Si yo conozco a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, etcétera, a Plotino, a Filón, etcétera, yo voy a tener más posibilidades de discutir lo que sucede en la vida y tener una claridad que me pueda permitir después, a partir de eso, construir una filosofía. Pero si yo conozco a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, etcétera, yo voy a tener más posibilidades de discutir lo que sucede en la vida y tener una claridad que me pueda permitir después, a partir de eso, construir una filosofía.
ahora sí, entrar al mundo de las formas, y ya ahí yo voy a elegir si voy a escribir poema, o voy a escribir un relato, crónica, cuento, novela, teatro, ópera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que adentro de nosotros tengamos la parte del espíritu. Cuando me refiero al espíritu es la producción intelectual que ha tenido la humanidad. Entonces, como yo le diría a quienes nos escuchan, agarren uno de los clásicos y estudien su vida y se van a descubrir que todos ellos pasaron por la filosofía, de alguna u otra manera, ya sea leyendo directamente las fuentes o a través de la literatura, se enriquecieron de la filosofía. Yo creo que es ahí donde un escritor da el salto, o sea, pasa de ser un escritor de unos cuantos lectores a ser un escritor leído universalmente porque tiene algo que decirnos, que nos toca el alma, y entonces cualquier libro que nos toque el alma, sin recurrir a la sensiblería, porque la sensiblería es propio de la telenovela y no de la gran literatura, ¿sí? Entonces, el escritor debería estar más cerca de los grandes filósofos que de las producciones de masas, la telenovela, la televisión, las series, etcétera. Y partiendo que usted, querido Didier, es médico, de pronto, por ejemplo, quienes tienen estas carreras tan importantes como la medicina, si nosotros dejáramos a un médico únicamente con su conocimiento técnico, estaríamos hablando no de un médico, no de un doctor en términos de Galeno, en términos, sí, sino que hablaríamos de un técnico de la medicina. Y eso lo haría ser menos, no ser tan buen médico como aquel médico que conoce literatura, que conoce filosofía, que en su caso hace karate o hace judo. Todo eso se conforma en un individuo que necesariamente va a ser mejor médico. Quizá no técnicamente, pero sí en términos humanos. Y es lo que ha pasado con la medicina, con otras ciencias que deberían de ser humanistas también, como la medicina, que si yo soy puramente técnico, no llego a ser un médico, sino que soy un técnico de la medicina. Si yo sé filosofía, literatura, hago un deporte con filosofía, etcétera, etcétera, ya soy otra cosa. Estoy más cerca de Galeno, estoy más cerca de los grandes médicos, porque ellos entendían primero el espíritu y después la técnica, ¿sí? Hipócrates, lo recordaremos que también él dice, primero es el espíritu y después la técnica. Dice que hablando de los filósofos me recordaba cuando escribe el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en el prólogo, menciona a los filósofos, aunque de una forma burlesca, en el prólogo los va mencionando, ¿no? En esa crítica que le hacía Miguel de Cervantes al ensayo. Y ahora, hablando de las figuras literarias y de lo que ya es propio de la creación literaria, cuando uno revisa desde Gilgamesh, empieza a encontrar figuras literarias y ese lenguaje no pareciera para 2000 años antes de Cristo. Claro, porque en arte no hay evolución. Lo explico. En arte, en ciencia sí hay evolución, es decir, como se curaba hace 30 años no es lo mismo que ahora, se ha mejorado ahora, ¿sí? Sin embargo, en arte no, es decir, un escritor de hoy, no solo por ser moderno o posmoderno, necesariamente es mejor que Cervantes, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo, sí, pero como no hay esta evolución, no podemos hablar que los que están en la modernidad o posmodernidad son los mejores. Incluso tendríamos que reconocer que aun cuando en el siglo XX tuvimos grandes artistas, pues no estuvieron a la altura de Tolstoy, de Stendhal, ¿no? Y si nos vamos más atrás, encontraremos que un Dante pues no se ha vuelto a repetir, un Joyce
no se ha vuelto a repetir. Tuvieron muchos imitadores, pero nadie estuvo a la altura. Un Petrarca, pues tampoco se ha vuelto a repetir. Un Horacio tampoco se ha vuelto a repetir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en arte no hay evolución como sí existe en términos de la técnica. Por eso hago mucho la diferencia en la técnica. Y esto no es una idea mía, sino que es una idea de Aristóteles, ¿verdad? Recordaremos que Aristóteles nos habla de la técnica precisamente cuando está hablando de la poética. La poética de Aristóteles hace hincapié en la técnica. Hace hincapié en la técnica y hace esta propuesta de que tenemos técnica y tenemos el espíritu. La combinación de ambas, cuando se logra, aparece el arte. Maestro, ¿dónde pueden conseguir sus libros, los libros de Alejandro Aldana? ¿En dónde se consiguen? ¿Dónde pueden conseguir la última novela? La última novela lo pueden conseguir en la librería El Sótano. Se puede pedir en la página del Sótano y se los envían, o directamente conmigo en mi Facebook, Alejandro Aldana, y ahí yo se las envío por correo. ¿También para las anteriores? Las anteriores las pueden conseguir en Coneculta, en la biblioteca, en la librería del Educal, y en San Cristóbal de las Casas, en la librería Chilambalam. Y para enterarnos de los talleres, pueden buscarlo también directamente en el Face. En el Facebook, ahorita yo estoy dando un taller los días viernes a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos. Es un taller de principiantes, ¿no? Que están aprendiendo precisamente la forma. Ayer que estaba revisando Nudo de Serpientes, en las primeras hojas, veía como cuando hablaba del general y nos va metiendo de una forma maestra hacia la escena donde inicia la novela. ¿Cómo logra esa parte? ¿Es ya resultado de un trabajo de muchos años? ¿O cómo logra esa parte, maestro? Sí, bueno, Nudo de Serpientes es una novela que publicamos en el 2004, creo. Ha tenido 7 reediciones, ediciones, y precisamente es a lo que me refiero, el manejo de la forma, ¿no? Es estudiar las formas, o sea, cómo un narrador puede llegar a plantear un cuadro narrativo, ¿no? Que tenga coherencia, que tenga, que nos haga sentir cosas, que nos transmita un estado de ánimo y también una atmósfera. Pues esto necesariamente tiene que pasar por la novela del siglo XIX. Al tener una lectura detallada de lo que ha sido Flaubert, Tolstoy, Stendhal, todos los demás, Émile Zola, etcétera, es ir estudiando poco a poco. Por eso cuando yo decía que se trata de leer, pero no leer muchos libros, es mejor que te pases 2 meses leyendo un libro, pero vas despacito, vas viendo cómo va armando el autor las escenas, cómo dota de vida a sus personajes, cómo los personajes están redondos, están bien construidos, tienen una psicología, cómo tienen una vida interna, ¿sí? Pues esa lectura de 2 meses con un libro va a ser muy provechoso, a que yo lea un libro por día, y a los 3 días ya me olvidé del libro que leí, ¿sí? Entonces, se trata más bien de leer, saber leer, no tanto de acumular lecturas, que eso también nos ha metido ese chip en la cabeza de que vamos a ser más doctos en la medida que leamos más libros. No necesariamente. Es más importante entender lo que leo a almacenar títulos en mi cabeza, ¿no? Es más, si quieren, para los amigos que nos están viendo, si quieren a pasar en las fiestas como grandes intelectuales, hay un libro, se los recomiendo, lo publicó Anagrama, que se llama ¿Cómo hablar de los libros que no has leído? ¿No? Entonces, con eso ya la sacan tranquilamente, pero eso sí no les va a servir para la hora de escribir. Maestro, el tiempo se nos ha ido y realmente es
poco lo que hemos platicado. Así que le voy a reiterar la invitación para otras ocasiones porque tenemos mucho que platicar con el escritor Alejandro Aldana Selshop. Es un gusto y un honor para nosotros compartir esta conversación y seguramente nos veremos muy pronto. Le mando un abrazo. Un abrazo, mi querido amigo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Y a Gracias. todos los que nos están viendo, nos seguimos en el próximo viernes en Mundo de Letras.